siguiendo en la tónica de lo ordinario, Sí. La ordinariez. la ordinariedad. Javier Olivares, que esta semana ha generado polémica por esta. Hoy día en la mañana estaba Álvaro Izama y lo describió como pelea de curado en provincia, en el Club Deportivo Montevideo de Olmué, Olmué. con una versión que tiene él, una versión que tiene el Club Deportivo. Todo indica que esto fue un carrete pasada las 2 de la mañana que se salió de madres. Implicó golpiza para el diputado que se vio lastimado el lunes cuando compareció ante la prensa después del hecho. Se le veía con un ojo morado, en fin. ¿Qué te merece este diputado que además ha tenido un estilo desde que empezó su gestión, no gestión, digamos, su legislatura en el Congreso como diputado, haciendo estos guiños a Pinochet, la capa, los lentes, reivindicaciones verbales, tratando también de tensionar al PDG hacia el oficialismo? ¿Qué te parece la figura de Javier Olivares? Mira, yo creo que aquí, si tenía amor de los turninos y turninas que están viendo, lo voy a perder. Y probablemente ustedes también y el equipo pero técnico. ya, yo al tiro lo perdí. Pero Sí. a ver. Lo que pasa es que, mira, yo creo en esto, fíjate, Hay límites de Dios. que es inaceptable lo que le pasó a Javier Olivares. Si es que lo que le pasó a Javier Olivares es lo que el diputado Javier Olivares ha señalado que le pasó. No tengo razones para no creer en ello. Y por lo tanto tendrá que demostrarse finalmente lo que pasó. Pero yo me quedo con la versión inicial de que efectivamente en una diferendo, rifirrafe, por lo que dijo, por ser pinochetista, por lo que sea, le pegaron. Yo fíjate que en eso creo que, y ahí creo que eso es inaceptable. Y creo que eso hay que condenarlo. No hay, o sea, sí hay contexto, pero contexto, en algún minuto tú tienes que establecer una línea. Y a mi juicio la agresión física es una línea, no es la única, y después otras líneas peores, digamos, pero es una línea que no se debe cruzar. Y quien cruza esa línea me parece que debe ser sancionado, digamos. Y efectivamente tiene que investigarse. Por supuesto, cuando te pegan, eso no tiene penas de cárcel. Ahí se equivoca, muestra su ignorancia, más bien el diputado Olivares, cuando ayer, hoy se sorprendió porque las dos personas detenidas quedan inmediatamente en libertad. Obvio que quedan en libertad, pues si la pena que les pueden dar, incluso si se comprobara su culpabilidad en eso, son multas. Son lesiones menos graves. Claro, porque son faltas, etc. Entonces, pero, ¿sabéis que yo creo que en eso, a mí Javier Olivares debe ser creo que es de todos los diputados, el peor. Tengo la peor opinión de él. Además, creo que con este jueguito tonto del tema de la capa de Pinochet, mostró dos cosas. Mostró que es un mentiroso y mostró que es un cobarde. Porque no se hace cargo, decís tú. Mentiroso porque efectivamente juega al límite diciendo, no, me gustan estas capas. No, él lo hace porque efectivamente quiere homenajear a Pinochet, porque es un pinochetista. Y cobarde porque no asume, digamos, las consecuencias, me refiero en el debate público de aquello. Además, lo que hizo la vez pasada, mostrando el clasismo cuando interpela a la diputada Lorena Pizarro, tengo la peor opinión de él. Dicho eso, considero inaceptable, te juro que es cierto, inaceptable que le puedan pegar en una actividad por la que él va. Por lo tanto, me parece que no, creo que se investigue y no tengo ninguna razón para no creer lo que él dice. Por supuesto, si se demostrara lo contrario, ya hablamos de otra cosa. Pero le creo e insisto, no me parece, y me parece súper grave que yo no sé, pues salga aquí de turno, por esto que he dicho, que soy locuaz, y me encuentre abajo, no sé, un libertario, un republicano y me peguen. No, o sea, de verdad lo encuentro inaceptable. Así que en eso, lo siento si perdí amor de la fanática. Ahí tú estás creyendo la versión de Javier Olivares porque hay otra versión que dice que la pelea comenzó cuando Javier Olivares empujó a una mujer que estaba bailando y ahí la pareja de esta mujer fue quien respondió a esa agresión primero del diputado Javier Olivares hacia esa mujer. Esas son las versiones que están todavía contrapuestas. Sí, por supuesto que hay más de una versión. Ahora, aparece primero el hecho, aparece el magullado, y después aparece, qué sé yo, me parece que era la esposa, no sé qué, de la persona detenida, diciendo, entonces, bueno, creo que no hay ninguna razón necesitaremos más voces ecuánimes, y en ese sentido, mira, le sigo dando el punto, porque obviamente los que seguramente estaban ahí van a tener una solidaridad natural con la persona que agredió. Entonces, y si hay, por supuesto, contextos atenuantes, habrá que verlo. Eso es un caso judicial, no es muy grave porque para uno es grave que le pegue, pero por supuesto no es una noticia, digamos, o sea,
no es grave en el sentido que la misma legislación tiene penas muy bajas, insisto, nadie se va a ir a la cárcel Claro, porque, por esto. porque le pegan a un diputado. Pero yo fíjate que en eso, y punto seguido, voy a seguir criticando al pero pelotudo de Javier Olivares, no tengo otra opinión. Pero justamente por eso creo que es importante hacer el acento, porque de repente uno tiende como a solidarizar cuando agreden a los que más o menos piensan como uno, ¿cachai? Entonces, no, yo encuentro que, o sea, yo pienso el mismo caso, no sé, por un diputado amigo mío, alguno de los que están en Provócame, va, qué sé yo, un día en la noche, no sé qué, la cuestión, y va con su polera. Bueno, y está lo del diputado Araya, que Recibió amenaza de muerte. amenazas de muerte. De hecho, hay un podcast bien extremista en donde hablaban de este caso Lo vi. y decían que Araya debían tirarlo en helicóptero como en la Sí, dictadura. festinando, pusieron Sí. ahí ruidos de helicóptero. Vi el corto de estas basuras libertarias. Entonces, es parte de, po. Es como... Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero es que por eso, porque en el fondo igual yo creo que aquí hay una disputa al sentido común. Hay una disputa al sentido común en política. Yo creo en estos tiempos hay una disputa al sentido común. Quizás una de las grandes derrotas en este tiempo de la izquierda, no solo en Chile, porque siempre hemos hablado que es un fenómeno que tú miráis así, leís el diario Sección Internacional y lo veis de Estados Unidos a Argentina cruzando el continente. En esa disputa del sentido común, yo creo que sí es importante hacer cortes. Y eventualmente, quizás hace unos años atrás, uno no los habría hecho con tanta nitidez. Pero me parece que la gente, el ciudadano que finalmente se forma una opinión, tienen que entender que el espacio y la ironía, por supuesto, las palabras fuertes, el discurso, el debate fuerte pero que eso no puede ser ni intencionar agresión hacia un otro que piensa distinto. Y si eventualmente estos lo siguen haciendo, bueno, yo no quiero ser como un troll libertario, son realmente un Claro, problema. y en la lectura política de lo de Javier Olivares, pensando en sus fines también, como de reivindicar, por ejemplo, la dictadura y cosas de ese estilo, ¿crees que estos momentos que ha tenido él Sí. le funciona? ¿Es efectivo como diputado en esa tarea? Espérate, no es exactamente lo que preguntas, pero déjame hablar respecto a eso, a la reivindicación de la figura de Pinochet y la dictadura. Hay no un debate, hay una claridad en general en los sectores, no solo izquierda, sino aquellos que nos tienen una sensibilidad con los derechos humanos, a quienes le dicen dictadura a la dictadura y no régimen militar ni gobierno no sé qué, que le dicen golpe al golpe, etc. Uno dice, hay mucha analogía un poco a lo que fue el proceso posterior al nazismo, en esto, digamos, de los negacionistas, ¿cierto? Y hay países que tienen legislaciones más avanzadas en que esto está penado. A mí me pasa lo siguiente, creo que debiera estar penado, creo que la figura de Pinochet no debería estar ensalzado en ninguna parte, ni siquiera en la escuela militar, no podría, o sea, tiene que estar sacado todo eso y debiera hacerse historia señalando lo que fue la atrocidad, digamos, la impunidad, etc. Bueno, el punto es que eso, en parte algunas cosas se ha hecho, pero en parte no se hizo. Entonces hay una pelea histórica a 50 años de distancia al golpe en que ya no se hizo. Fíjate que cuando de repente hablamos, se anda preocupando mucho el general Baquedano, pero lo saco a colación porque después del estallido surgió. Entonces de repente miramos a 100 años de historia, a 150 años de historia, y de repente hacemos ciertas revisiones. Fantástico cuando se hagan. Pero en general ya hay un minuto en que la historia pasa a quedar un poco en el pasado, y si tú te quedas completamente en el pasado, ya no pierdes sensibilidad para hablarle al ciudadano común. A mí me pasa, siendo un tipo que tiene en su casa un póster de Allende, se considera un allendista, que tengo una opinión muy clara en eso, fíjate que creo que hay ciertas peleas que medio que un poco se perdieron, no completamente, no es blanco y negro, pero efectivamente sí, Chile, después de los 50 años del golpe, en vez de haber terminado como de cerrar como sociedad, lo que entró fue un periodo de relativización y por desgracia fue exitosa. Hasta el propio Sebastián Piñera, en casi las últimas cosas que hizo o declaraciones importantes antes de morir, acuérdense, relativizó, antes no lo había hecho. Cuando se cumplieron 40 años del golpe, él era presidente y era mucho más claro que cuando se cumplieron 50 años del golpe, y entonces dijo, mira, en realidad el estallido social fue un golpe no tradicional, relativizando completamente. El punto es que eso que a mí me parece inaceptable ha sido exitoso. Entonces, cuando yo me voy a un lugar, qué sé yo, donde hay ciudadanos comunes de cualquier pensamiento, no sé, entro a un mall, voy a Mex, voy a cualquier parte, lo más probable es que la mayoría de esos ciudadanos, si yo les hablo, mira la figura de Pinochet del golpe, el 80% dice, ya, córtala. Incluso hay gente que puede votar por la izquierda, ya, córtala. No me interesa, no son mis temas. Eso es, por supuesto que es doloroso, pero en política el partido que se juega es lo que pasa mañana. Son los derechos
sociales que se pueden perder mañana, son que se siga consagrando una desigualdad tremenda económica, en fin. Entonces yo creo que si me hacen optar, yo prefiero disputar por las peleas que hoy, agarrando eventualmente las mismas motivaciones que motivaron a luchadores sociales hace 50, 100 o 200 años atrás, pero tratando de conectar con el mundo actual. Entonces, en ese sentido me pasa que yo lo considero inaceptable, lo que hace Olivares con su capita Pinochet, pero ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Merece que le peguen? No. ¿Cachai? Ese es como el punto. Entendemos, estamos con Darío Quiroga acá en Turno en Vivo. Vamos dándole like a la transmisión. Turninos y turninos, somos más de 2.700 almas conectadas acá con el maestro Darío, que lo echábamos mucho de menos. Darío, quiero preguntarte por este acuerdo, ya que estamos hablando del PDG, este acuerdo que revivió entre el gobierno y el PDG en manos de Franco Parisi, Juan Manuel Valenzuela y el mismísimo Quirós. Un acuerdo que se había caído y resulta que ahora parece que lo revivieron. Preguntarte un poco qué piensas de esto y qué rol tiene este partido bisagra. Me acuerdo cuando recién salió era como hablábamos, no, iba a tener mucho poder, pero ahora parece que un día van, un día vienen. ¿Cuál es el rol del PDG y por qué revivió este acuerdo y en estas reuniones tan crípticas entre ellos solamente? No se sabe muy bien qué pasó, qué habrá pasado previamente. ¿Qué información tienes tú de este acuerdo que resucitó, parece? Resucitó. Todo el PDG con el gobierno otra vez. Mira, Parisi es un jugador notable. Y en ese sentido, o sea, en esto, aquí no digo ninguna novedad porque yo creo que en esto hay como amplio consenso en el mundo del análisis político, que por ejemplo cuando Parisi va, entonces él dice, yo hablo con Quirós, hablo con él, ¿cachai? Muy directo. Sí, Chao. no, yo no voy donde intermediario, ¿eh? No voy donde el presidente, nada, te entiendo. No, que él es el verdadero presidente. Sí, pero el presidente igual es el presidente. No, pero sí, por supuesto que sí. Yo Sí, creo que, po. Sí. afortunadamente, me parece que por la forma de ser de Kast y también por la forma de ser de Quirós, no va a llegar el agua al río. Un presidente de repente más hiperventilado estaría ya medio incómodo. Pero en realidad Kast es más bien como alguien que está en un estado más zen, no voy a decir vegetativo, pero yo creo que se lo toma con calma este tipo de cuestiones. Y además que él puso a Quirós, lo defendió y además está llevando adelante dentro, en términos de las acciones, con relativo éxito, la reforma que ellos quieren. Entonces, si Quirós saca la reforma adelante, ese mundo, partiendo por el presidente, le van a decir gracias por los servicios prestados, digamos. Soportaste tsunami, Soportaste maremotos todo. y cosas. Entonces lo de Parisi es buena la jugada. Ahora, o sea, puros chapeau, puros éxitos en las gestiones de Franco Parisi y del PDG. Creo que ha consolidado una alianza, fíjate, con Pamela Giles, interesante porque diría, han pasado recién 2 meses, falta harta carrera para la próxima presidencial, pero diría que se ve, para ser dos chispitas, bastante sólida, ¿ya? Dentro de las complejidades de articular a un partido como el PDG, que es un partido que no tiene línea ideológica. Entonces tiene en el fondo línea política a partir de las cosas que van hablando. Eso igual es súper difícil. Por algo el PDG hace 4 años atrás partieron con una bancada de 6 y llegaron con una bancada de 0. Entonces ahora van de 14, van bajando a 13. Incluso 13,5, porque con todo el doctor File no está así totalmente, está en una pelea con Franco porque le quiere disputar. Pero igual se va a mover cercano al PDG. Sí. Bueno, está todo bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí, un poco para Parisi, para irle haciendo alguna... Primero que el chiste repetido sale podrido y ha ido un poco bajando el nivel de intensidad, porque cuando recién salieron, hemos acordado aquí el IVA... Si eso se cerraba, a la semana siguiente se votaba, y se votaba lo que la gente entiende con la promesa de Franco Parisi, que es, yo voy a comprar cualquiera, voy a comprar en Putaendo, en La Pintana y en Las Condes, pago mis medicamentos, me voy para la casa y de alguna manera, no sé, cuenta RUT, me llega a final de mes los 14.520 pesos que pagué en IVA de esos 60 lucas que gasté en medicamentos. Eso es lo que uno entiende por revolución. Si empieza a ser, no es para todos, es para algunos. No, mira, no se devuelve exactamente. No es que te la van a depositar en la cuenta corriente o en la cuenta RUT, sino que no sé qué, va a empezar a perder. Si los pañales después ya sí, pero las cuidadoras mujeres
y hay un caso de un hombre hay muchos, creo que la cosa se va un poco a complicar. Entonces en eso creo que puede ir ya bajando y insisto, y ahora ya no es el único actor moviéndose, sino que también está la posición más grande de izquierda, centro-izquierda. Entonces yo creo que ha rendido muy bien sus primeros 2 meses, pero es imposible pensar, porque más no se lo van a permitir ni el gobierno ni la oposición, que él siga siendo el player, el jugador, ¿cachai?, destacado durante los próximos 3 años y 10 meses. Eso no va a pasar. Pero igual logró entrar a este gobierno en estos primeros 2 meses consolidando su bancada, la relevancia del PDG y su propia figura como candidato presidencial. Oye, está buena esa foto, pero falta alguien ¿Quién es? importante, ¿Quién? A ver. ¿no? Pamela Giles no la veo. No, yo creo que está. No está. No está Es Pamela. Sandra Pero- Matisi la. ¿Pero esa es la foto de ayer? ¿Es una foto o no? No sé de cuándo es Lo esa foto. impresionante, Pato Briones. Gigante. 2 metros en el Congreso. Gigante. Impresionante. Más grande que Poduje. Sí, po. De No, más. una vez se pararon al lado y lo deja chico. Po, Sí, que po, sí. Pato Briones. Sí. Oye, Darío, solo para cerrar, y un pequeño comentario, ya que estamos medio pasados en el tiempo, pero pequeño comentario porque la semana pasada vino Alberto Mayola. Y entre otras cosas, Y yo le escribí, porque lo estaba viendo. Vino 2 días y medio a Chile. No, 3 días. y estuvo en todas las. Y me avisó a mí, me avisó cuando estaba en el aeropuerto de Baraja. Y me dice, voy viajando a Chile. Y yo, bueno, porque no, si que vamos a la última hora, no sé qué. Ya, pero juntémonos. No, es que... Y de repente lo veo en turno. Ustedes saben que yo vivo aquí a 5 minutos. Y le escribo, oye, weón, te espero en mi casa un café. Y no, porque tenía otra reunión, no sé qué. Y otra. Los prefirió a ustedes que a mí. Está Mira, perfecto, está Estoy perfecto. indignado. Es que lo estábamos, hace tiempo lo queríamos Sí, muy bien, muy entrevistar bien. y todo. No, pero entre las cosas que de hecho también siempre ha sido un comentario que se ha venido sobre todo esta tendencia como comillas canibalesca que ha tenido la derecha Sí. históricamente, que se comen entre ellos, se boicotean entre ellos. A propósito de esta pelea ¿Se comen de- entre ellos, tú referís los primos? No, No, bueno, siempre también. hacen Ah, ya. esa Bueno, talla también. que son. Pero Sentido figurado. En el sentido Ah, ya. figurado, claro, se alimentan y se destruyen. Esto de que pasó con el segundo piso, ir a raza, va a la esquina, que como que no se entiende mucho por qué están peleándose por eso. Y Mayor decía esto de, en verdad no hay lógica, eso es una tendencia destructiva que tiene entre ellos. ¿Tú coincides con esa lectura o crees que hay más fondo en eso? O sea, son destructivos, no, pero no. Yo creo que en este caso se explica porque es como un diseño que no. O sea, como, ¿cómo se te puede ocurrir? A ver, se arma un gabinete. El gabinete no es, por ejemplo, si hubiera puesto puros republicanos. Ya, eso era una versión. Entonces, todos los ministros obedientes, un poco lo que fue en el Consejo Constitucional. Yo les aseguro que si yo les menciono a 2 de los 23 convencionales que tuvo el Partido Republicano, Beatriz Evia, que fue presidenta, creo, y Luis Silva. Sí. Ya. Nómbreme uno más. No se acuerdan. Imposible. Mm. Imagínate. Eran convencionales, como senadores. Mm. Tenían. Y eso fue hace 2 años, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente son republicanos. Así bien en lógica, así, bien leninista. ¿Cachai? Aquí, todos hacemos caso para abajo. Tiene un poco como la UDI, en tiempos así como finales de dictadura, principios así, ordenadito. Esos son los republicanos. Por eso tratan de recuperar el espíritu de Guzmán. Y tienen razón. Ya, si tú tuvieras ahí eso, ok, todos hacen caso, entonces mira, ¿sabes qué? Este Irarrázaval te va a mandar. La otra alternativa era tener entonces un gabinete como político bien choleado, 3 de Renovación Nacional, 4 de la UDI, 5 republicanos, 2 libertarios, ya. Entonces tenía ahí un gabinete de políticos. Ninguna de esas dos cosas fue. ¿Qué fue? Fue una cosa casi sin presencia de los partidos, ¿ah? Como decía ayer Carlos Correa en 32 minutos, decía, el Partido Radical tiene la misma cantidad de ministros que Renovación Nacional. Y claro, porque Jaime Campos, que en realidad, pero formalmente no lo han echado, así que sigue siendo formalmente militante Sí. del Radical, tiene los mismos ministros, uno, que es Renovación Nacional, que es un partido, digamos, grande, importante. Bueno, el gabinete es básicamente apuestas solas, choleadas. ¿A quién se le habrá ocurrido Steiner? No sé, a alguien se le ocurrió, alguien dijo que era una buena idea. ¿A quién se le habrá ocurrido Maracedini? A alguien se le ocurrió. ¿A quién se le habrá ocurrido Poduje? Poduje es más grande que ellos, pero también es un player solo. Mm. ¿Ya? Entonces, lo que tú tenés, salvo Alvarado y García Ruminot, son jugadores, algunos más irrelevantes, ¿sí? Pero en el fondo como apuestas guachas, ¿ya? Como que por alguna razón mágica tenían que resultar. Tenía cierta coherencia. Los Steiner, uno podía decir, mira, una fiscal igual, ya, podía ser. Falló.
Entonces, si en ese diseño, y aquí voy al punto, tú tienes que en realidad los ministerios no lo dirigen los ministros y las ministras, los dirige la inteligencia central, es decir, el segundo piso, con Irarrázaval en la gestión, con Cristian Valenzuela en las comunicaciones, en realidad ha sido más bien Irarrázaval. Cristian Valenzuela me parece que tiene más ojo y se ha mantenido un poquito más en segundo plano, pese a ser un jugador muy grande, muy, muy talentoso además. Entonces uno puede decir, ¿cómo va a resultar esto? Y la disputa que hubo entre Poduje y Quirós efectivamente demostró que esto no te resulta en todos los casos. Porque cuando tú eres ministro, pues, bueno. Y si además eres ministro con ambiciones políticas, hay varios, Poduje, Jimena Rincón y otros, obviamente que no vaya a aceptar que en el fondo no, hay que córtame la cuenta. No, pues yo tengo que poner la cara y yo quiero que mi gestión luzca. Entonces era obvio que se iba a tener fractura. Ahora, solo para cerrar, también es indudable que, no es indudable. Y yo creo que estos 2 primeros meses de gestión del gobierno, uno no debiera sobreestimar el daño que le provoca, ni debiera subestimar la capacidad que ellos tienen para, justamente, como partieron muy turbulentos, reordenarse, eventualmente sacar adelante la mega reforma, eventualmente hacer un cambio de gabinete en los próximos meses, seguramente después de la reforma, y de repente llegáis ya a agosto, septiembre, ya, con el primer ajuste, más ordenadito. Sí, en realidad no fueron buenos los primeros meses, pero igual salió la reforma adelante, ya hicimos cambios. ¿Quién era Mara Cedini? Ya nadie se acuerda de Mara Cedini. Steiner no sabemos, no la conocemos. Y listo. Está en los ¿Cachai? colegios. Y vamos ¿no? para Mara Seire. adelante, y vamos para Claro. adelante. Sí.